pertenece al grupo de la mañana. Cuando nosotros nos reunimos como pueblo de Dios, aquí hay un centro. Sabemos que ese centro es el Señor Jesucristo. Estamos claros en eso. Pero ¿cómo se manifiesta eso? Eso se manifiesta a través de la palabra. Entonces, la palabra de Dios en el culto la oramos, la palabra de Dios la leemos, la palabra de Dios la cantamos, la palabra de Dios la enseñamos, la predicamos y la palabra de Dios la vivimos. De estas 5 cosas hago referencia a 2 de ellas. 1, la cantamos. Yo pienso que es responsabilidad de quienes estamos al frente de cualquier iglesia filtrar lo que se canta con la palabra de Dios. Porque a veces cantamos cosas que no son bíblicas, ¿cierto? Cantamos cosas que son hasta herejías. Entonces, lo que cantamos tenemos que filtrarlo con la palabra de Dios, sea salmo, sea himno o sea cántico espiritual. Eso es como primera cosa. Lo segundo, ya esto yo lo he dicho aquí, es lo que he recibido o he entendido de la palabra del Señor, porque no digo como dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, porque eso fue la revelación o la inspiración del Espíritu Santo. No, pero sí, el Señor a mí me ha dado entendimiento con respecto a su palabra, ¿no? Y específicamente con lo último que mencionaba, el actuar la palabra de Dios. ¿Cómo se actúa o cómo se modela la palabra de Dios? Y estoy hablando dentro del culto, no estoy hablando de allá afuera, estoy hablando dentro del culto. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos congregamos para estudiar la palabra de Dios, ¿cómo la actuamos? 2 formas, no hay otra. Porque resulta que las únicas, si podemos llamarlas fiestas, si quiere llamarlas fiestas, que el Señor instituyó dentro de su iglesia es el bautismo o los bautizos y la cena del Señor. Y la cena del Señor. Hoy en día hay quienes pretenden celebrar dentro de la iglesia la fiesta de los tabernáculos, me incluyo. Hacen tabernáculos y se cierran por 5 días, 15 días. Allá ellos. Yo no soy judío. Es más, ya ni siquiera soy gentil. Yo soy de iglesia. Amén. Yo formo parte de la iglesia. Otros celebran Pentecostés. Las únicas fiestas que el Señor instituyó para que se celebre, sobre todo a la hora del culto, es los bautizos y la cena del Señor. La cena del Señor. Le decía también a los hermanos, se lo digo también a ustedes, hace unos 5 años atrás, no recuerdo, no me diré el tiempo. A lo mejor es 4 o 5 años atrás. ¿Qué tiempo tiene usted de haber regresado aquí a la iglesia? Bueno, 3, 4, 5 años atrás se iba a celebrar la cena navideña. Y se decidió que se iba a celebrar la cena, pero también se iba a celebrar la cena del Señor. Y a alguien se le ocurrió decir que no se podía, porque en el programa no había espacio, o sea, no había tiempo para celebrar la cena del Señor. No, hermanas, pues parte de ver actuada la palabra del Señor es a través de la cena. Amén, ¿cierto? Como es a través de los bautizos. Cada vez que usted ve que alguien está siendo bautizado, usted está viendo lo que significa que la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Amén. Y cada vez que nosotros nos congregamos y participamos del pan y participamos de la copa, ¿qué estamos viendo? ¿Qué se presenta ante nuestros ojos? El sacrificio, el rompimiento, la ruptura del cuerpo del Señor y el derramamiento de su sangre. Son símbolos. Pero nos reunimos
para celebrar eso. Bien, utilizando eso a manera de introducción, lo digo por lo siguiente, que yo me hago una pregunta, y les hago una pregunta, hermano. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, hay un factor común, ¿verdad?, entre los que se van y los que se quedan. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aprovecho la oportunidad para mencionarlo. Hay un factor común. ¿Cuál es el factor común de los que se van? ¿Qué nos hace común? Los que están en Cristo. Los que están en Cristo. En Cristo. Aquellos que hemos creído en la obra salvadora, en la obra redentora de Cristo. Eso es lo que es común. Pregunto. Bien. Pero depende de eso o depende de eso y la conducta. Ok. Eso con respecto a la venida del Señor. Lo cual significa que cuando el Señor Jesucristo venga con su iglesia, ¿quiénes se van a ir con Él? Los que están en Cristo. Bien. Esa es la razón por la cual yo, antes de enseñar lo que voy a comenzar a enseñar ahora, les hablé acerca de la justicia de Dios, manifestada en la persona de Jesucristo. Justicia de Dios recibida por todos aquellos que han depositado su fe en la obra redentora, en la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver con los últimos tiempos, ¿no? Porque resulta que los últimos tiempos abarca o incluye varias cosas. Incluye el arrebatamiento de la iglesia, incluye la gran tribulación, que no es otra cosa que un periodo de 7 años acá en la tierra. Pero cuando acá en la tierra se esté desarrollando el periodo de la gran tribulación, ¿qué está pasando en el cielo? Entonces nos conseguimos que ya hay otros acontecimientos, tales como el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, ¿no? Y quizás lo más importante de todo esto, que es la segunda venida del Señor Jesucristo al final de la gran tribulación, para establecer un reino físico, literal, acá en la tierra, cuyo centro será ¿qué? Jerusalén. Jerusalén. Bien. Dentro de todos esos hechos, acontecimientos, está, por supuesto que sí, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué el arrebatamiento de la iglesia es importante? Bueno, para nosotros es importante porque viene un periodo de 7 años del cual vamos a ser sacados. Viene un periodo de 7 años donde ocurrirá en la tierra una serie de juicios que van a afectar la tierra en su totalidad y nosotros vamos a ser sacados. Pero de verdad, ¿por qué es importante para nosotros el arrebatamiento de la iglesia? Y si es importante, ¿por qué no lo consideramos importante? ¿Y por qué vivimos como si el Señor Jesucristo tarda 1000 años o 2000 años en venir? Bien. Quiero comenzar leyendo el texto principal de lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Y voy a leer desde el versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Dice así. Repito, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, y Pablo se cuenta entre ellos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Por qué Pablo ve esto de esta forma, de esta manera? Porque resulta, hermano, que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles y la iglesia de los discípulos de los apóstoles siempre vivieron a la luz o a la expectativa de la inminencia de la venida de Cristo. Amén, gloria a Dios. Para ellos el Señor Jesucristo en cualquier momento venía, y así vivieron. Y así vivieron. Dice, no precederemos a los que durmieron,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 dice: por tanto, alentados los unos a los otros, porque es la palabra. Ese es el texto base que vamos a utilizar. Además de este texto, hay otra gran cantidad de textos, como lo vamos a ver más adelante, que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero resulta que el arrebatamiento de la iglesia está ligado con una palabra, que es la palabra venida de Jesucristo. Y aquí es donde esto se complica. Aquí es donde esto se complica. Bien, para tratar de dar un poquito de luz, yo quiero utilizar la explicación que da este hermano en su libro que se llama Eventos del Porvenir. En la página 121 y 122, donde él define los siguientes términos: la palabra parusía, la palabra apocalipsis y la palabra epifanía. Para que entendamos un poco esto, permítanme explicarles la explicación que él da. Dice: sería bueno en este punto presentar las varias palabras usadas en el Nuevo Testamento en relación con la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles palabras? La palabra parusía, la palabra apocalipsis y la palabra epifanía. Dice acerca de la primera palabra, la palabra parusía. La palabra más frecuentemente usada en las Escrituras para describir el retorno de Cristo es parusía, en griego, en el idioma original, en el idioma griego, el idioma en el koiné, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Ocurre 24 veces en el Nuevo Testamento en una variedad de relaciones. Como lo indica su etimología, la palabra significa estar cerca o al lado de. Eso es lo que significa la palabra parusía, que la Biblia traduce venida, que la Reina Valera traduce venida. Envuelve todo lo que connota nuestra palabra presencia. Ha llegado a significar no simplemente presencia, sino el acto por el cual la presencia se hace realidad, esto es, por la venida del individuo. Pero resulta que la palabra parusía algunas veces significa la venida del Señor por la iglesia y otras veces significa la venida del Señor al final de la gran tribulación. Algunas veces significa la venida antes de la gran tribulación y algunas veces significa, u otras veces significa la venida del Señor al final de la gran tribulación. ¿Cómo vamos a determinar su significado? Basado en el contexto. Basado en el contexto. Bien, hay algunos textos, vamos a leer algunos de ellos. Dice 1 Corintios 16, 17. Dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han sufrido vuestra ausencia. Ahí aparece la palabra parusía. ¿Qué significa entonces parusía? Presencia. Dice: me regocijo con la venida de Estéfanas. ¿A dónde? ¿A dónde llegaron Estéfano, Fortunato y Acaico? Corinto pertenecía a Acaya. Tendría que haber sido el sitio donde estaba Pablo cuando escribió la carta. Probablemente llegaron estas personas a visitarnos. ¿Cómo supo Pablo que habían llegado a visitarlo? Porque hicieron acto de qué? De presencia. Eso es lo que significa la palabra parusía. Presencia. Bien, hay otro texto. 2 Corintios 7, 6. Un poquito más adelante dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, con la presencia, la parusía, la presencia de Tito. Bien. El versículo 7 también dice: y no solo con su venida, ¿no? O sea, con su parusía, sino también con la consolación con que Él nos había consolado en cuanto a vosotros. También está Filipenses 1:26. Dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Por mí, parusía.
mi presencia, mi venida. O sea, y en este caso no sería venida, sino, si lo vemos desde el punto de vista de Pablo, hacia allá sería ida. Pero si la vemos desde el punto de vista de ellos recibiendo a Pablo, es venida. Venida. Bien. Segunda de Pedro 3:12. Dice: esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. La venida, la parucía, la presencia. Pero si ustedes notan todos esos versículos, habla de la venida, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero no sabemos si se refiere. Por eso tenemos que ir al contexto. Si se refiere a su venida antes de la gran tribulación o a su venida después de la gran tribulación. Bien, busquemos algunos textos. Veamos algunos textos que se utilizan con respecto al traslado de la iglesia, o sea, con respecto al arrebatamiento, que sería antes de la gran tribulación. Primero Corintios 15:23. Más adelante, es un poquito tedioso, pero más adelante lo vamos a entender claro. Dice: pero cada uno en su debido orden, y está hablando de la resurrección. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Bien. ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección? En la venida de Cristo. Si estamos nosotros en lo cierto, aquí quiero explicarles algo. ¿Verdad? Se lo voy a explicar quizás con más detalle más adelante, pero déjenme mencionárselo aquí, en este momento. Quienes creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, le digo, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es un periodo de tiempo de 7 años. Está próximo por octubre. Periodo de tiempo en el cual se manifestará al mundo una persona llamada la bestia, el anticristo, el hijo del pecado, el hijo de perdición, junto con un falso profeta. Bien. Al final de ese periodo de tiempo de 7 años, para poder entenderlo, tenemos que ir a Apocalipsis y ver toda una serie de juicios que se van a desatar en la tierra durante este periodo de tiempo, que comienza con 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. A la final trompeta, vendrá el Señor Jesús. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque hay quienes creen, hay cristianos que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Eso nos convierte en pretribulacionistas. Hay quienes creen que la iglesia va a ser arrebatada en el medio de la gran tribulación. Y hay quienes creen que la iglesia va a ser arrebatada al final de la gran tribulación. Los que creen que la iglesia va a ser arrebatada al final de la gran tribulación se conocen como pactistas. Bien. Quienes creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, los llamamos dispensacionalistas. ¿Por qué? Porque creemos que Dios se ha manifestado a través de diferentes tiempos, en diferentes eras. Por ejemplo, estamos en la era de la gracia. Otros le dicen la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia. Pero la Biblia dice en una de sus epístolas que Pablo escribió a los tesalonicenses, que en el momento hay algo que detiene el anticristo y todo ese mundo de maldad se manifieste. Pero que cuando ese que detiene sea quitado, se manifestará aquel mismo, dice Pablo, el cual el Señor mandará el tiempo de su boca. Bien. Cuando ese algo que detiene, hay quienes dicen que ese algo que detiene es la iglesia, y otros dicen que es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cualquiera de las dos cosas, no creo que, creer cualquiera de las dos cosas no creo que afecte. Lo cierto es que cuando la iglesia sea quitada, y ya el obrar del Espíritu Santo no sea igual a como obra ahora, comenzará una nueva era, una nueva dispensación. Se terminará la dispensación actual.
¿Con qué termina la dispensación actual? Con el arrebatamiento del Amén. ¿Ven por qué nos llamamos dispensacionalistas? Porque creemos que Dios se ha manifestado a través de eras, edades, dispensaciones, la ley, la gracia, la gran tribulación, el milenio, la eternidad. Antes de la ley tenemos a Adán y a Eva en la era de la inocencia, y así son alrededor de 7, 8 edades a través de las cuales Dios se ha manifestado, conocidas como dispensaciones. Bien, otra cosa que también quiero enseñarles, más adelante les hablaré también de eso, y es que nosotros los cristianos, incluyendo los católicos, o somos milenaristas o somos amilenaristas. ¿Somos milenaristas o somos amilenaristas? Usted dirá, ¿y cómo se come eso? Bien. ¿Quiénes somos milenaristas? Quienes creemos que el Señor Jesucristo va a venir y va a establecer un gobierno de 1000 años, físico, literal, desde Jerusalén, cuyo centro va a ser Jerusalén. Por eso somos milenaristas. ¿Quiénes son amilenaristas? Aquellos que creen que no es un gobierno físico, sino que es espiritual y que ya estamos dentro de él. Hay alguien, el argumento que algunos utilizan, ¿no?, para contrarrestar eso es lo siguiente. En el libro de Isaías, si mal no recuerdo, hay una parte donde dice que pasará el león con la oveja. Y entonces alguien dice, bueno, si estamos en el milenio, ¿por qué no le meten la mano al león? Dice que de ellos vendrá la mano a la cueva. Y entonces, ¿quién es el padre de esta idea? Y esa es la teología católica, Agustín Hipólito. Alguien de allí, San Agustín, de allí surgió. O él es el padre de la teología católica. Entonces, ven ustedes, hermanos, somos dispensacionalistas, porque creemos que Dios se ha manifestado a través de diferentes eras. Somos milenaristas, porque creemos que el Señor Jesucristo va a gobernar físicamente desde Jerusalén. Amén. Y somos pretribulacionistas, porque creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Entonces, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Esto es lo que estoy tratando de que entendamos desde aquí, desde un comienzo. Y es que hay algunas palabras, entre ellas la palabra, o algunas palabras, no, hay 3 palabras. La palabra parucía, la palabra apocalipsis y la palabra epifanía, que algunas veces significan la venida del Señor al final de la gran tribulación y otras veces significan la venida del Señor antes de la gran tribulación. Y que tenemos que utilizar el contexto, utilizar herramientas hermenéuticas, exegéticas para poder entender. Para poder entender. Entonces, hay citas donde la palabra se utiliza para referirse al traslado de la iglesia, y hay citas donde la palabra parucía se utiliza para referirse a la segunda venida del Señor al final de la gran tribulación. Ejemplo. Leía primero los Corintios 15:23, ¿verdad? Donde dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. ¿Esto es antes de la gran tribulación o al final de la gran tribulación? Antes. Ok. Bien. Leo otro texto. Él se encuentra en 1 Tesalonicenses, si no me equivoco, creo que es 2:19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Esto es antes de la gran tribulación o al final de la gran tribulación? Tiene que ser antes. Bien, sí. 4:15. Seguimos. Sí. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Esto es antes o después de la gran tribulación? Antes. Bien. Vamos a dejarlo hasta allí. Porque también hay palabras que se refieren a la venida del Señor, o sea, también hay texto al final de la gran tribulación. Por ejemplo, Mateo 24:13.
Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Esto es antes o al final de la gran tribulación? Ajá. Ven, que hay que ir al contexto para poder entender esto, si no nos confundimos. Si leemos el contexto y usted va al contexto, por ejemplo, el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo, ¿cuál templo? Entonces ya sabemos que eso se refiere a quién? A Israel. Y si se refiere a Israel, tiene que ser al final de la gran tribulación, no antes. Bien. El versículo 27 que está más adelante dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es antes o al final de la gran tribulación. ¿Por qué? Exacto. Eso por un lado, está en el mismo contexto. Y por lo que uno entiende de la palabra del Señor, la venida del Señor por su iglesia va a ser visible a los creyentes. La venida del Señor con su iglesia no va a ser visible a los creyentes porque ya están con Él. A la iglesia en este caso, sino al mundo. Bien. El versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Esto es al final o antes? Bien, aquí yo quiero explicarle lo siguiente, hermano, que arroja un poquito de luz sobre esto. El Señor Jesucristo dijo que su venida sería semejante a los días de Noé, ¿verdad? Que se casarían y se darían en casamiento. Y nosotros, cuando pensamos en Noé, ¿en qué pensamos? En la perversidad de aquella generación, ¿verdad? De la gente de aquel tiempo. Y lo relacionamos con lo mismo y decimos, no, tiene que ser igual. Tenemos que la venida del Señor Jesucristo tiene que estar cerca. ¿Por qué? Perversión. Voy a lo. ¿Cuál fue el pecado característico del tiempo de aquel tiempo? La violencia. Uno lee Génesis y era la violencia física, el homicidio. Bien. Pero el Señor Jesucristo también dijo que sería semejante a los días de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Cuál era el factor común en Sodoma y en Gomorra? Exacto, hermano. Lo que pasa es que difícilmente nosotros vamos a conseguir en la Biblia la palabra homosexualismo. Conseguimos la palabra sodomía y significa lo mismo. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y de Gomorra? El homosexualismo. El homosexualismo. Traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Cuál es el gran pecado de este tiempo? Y llámelo por nombre. La sodomía. La sodomía. Pero no es a eso lo que quiero hacer mención, porque esa es la parte negativa, veamos la parte positiva. ¿Qué sucedió en el tiempo de Sodoma y de Gomorra y qué sucedió en el tiempo de Noé? En el caso de Noé, su familia fue sacada. Y en el caso de Lot, su familia fue sacada. ¿Por qué tiene que ser ahora distinto? Porque como iglesia del Señor tenemos que pasar por la gran tribulación. Si el Señor los sacó a ellos y ese es el patrón, ¿por qué tiene que ser distinto ahora? Bien. Entonces ven, hay textos donde aparece la palabra parusía, que significa presencia. Algunas veces se relaciona con la venida del Señor, con la iglesia, y otras veces se relaciona o significa la venida del Señor con su iglesia. Entre estos dos hechos o acontecimientos hay un periodo de 7 años que la Biblia llama la semana 70 de Daniel. La gran tribulación, la tribulación de Jacob. Hecho que está descrito en el libro de Apocalipsis, entre el capítulo 6, su comienzo, y el capítulo 19, su final. También lo conseguimos en el capítulo 9 de Daniel, donde Dios le revela a Daniel lo que había de acontecer en el futuro con respecto a su pueblo y a su ciudad. Entonces, la palabra
parucía, que significa presencia, que se utiliza para describir la venida del Señor, algunas veces se refiere a su venida antes de la gran tribulación de la semana 70 y otras veces al final de la gran tribulación o al final de la semana 70. La semana 70. Bien. Hay otra palabra que es la palabra apocalipsis. Dice, la segunda palabra importante para indicar la venida de Cristo, apocalipsis, ocurre 18 veces en forma de sustantivo, 26 en forma de verbo. La palabra es una palabra compuesta, se deriva de apo y de calupto. Esta última significa cubrir o velar, y al ponerlo, al colocarle el prefijo, significa descubrir o quitar el velo, o en otras palabras, revelar. Entonces, ¿qué significa la palabra parucía? Presencia. ¿Qué significa la palabra apocalipsis? Revelar. Revelar. Bien, hagamos el mismo ejercicio. Primera de Pedro 4:13. Vamos a ver que la palabra se utiliza algunas veces para una cosa, otras veces para otra, y que necesitamos utilizar el contexto. 4:13. No, perdón. Aquí Sí. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuándo se va a revelar la gloria del Señor? Cuando Él su venida. En su venida de presente. Segunda Tesalonicenses 1:7, creo que ya lo habíamos leído. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La manifestación del Señor, la revelación del Señor. ¿A quiénes se va a revelar en ese día? Eso lo vamos a determinar más adelante. Bien. Sin embargo, en otros pasajes se usa claramente con referencia a la venida de Cristo en el aire por su iglesia. Primero Corintios 1:7, Colosenses 3:4. Vamos a buscar Colosenses 3:4. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay otro texto que dice, Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, cuando sea revelado Jesucristo. Ahí aparece la palabra apocalipsis, no parucía. Cuando sea revelado Jesucristo. ¿A qué se refiere? Pero vuelvo y repito, tenemos que ir al contexto. Y resulta que en la Biblia hay, por lo menos que yo sepa, 5 contextos. 5. Está el contexto de las palabras, que es el contexto más inmediato. Ajá. Está el contexto del párrafo, porque es una idea que está dentro de un párrafo. Bien. Está el contexto del libro donde se escribió, porque resulta que nada en la Biblia se escribió por casualidad y todo tiene un propósito, todo tiene un orden. Nosotros a veces leemos la palabra del Señor y sacamos ideas así de una manera superficial y se nos olvida que esa idea que nosotros estamos sacando de allí forma parte de un todo, de un propósito. Cuando Pablo escribió sus epístolas, las escribió con un propósito. Entonces, cada texto tenemos que verlo dentro de ese propósito. Ese propósito se llama contexto. Está el contexto del libro, pero también está el contexto de toda la Biblia. La Biblia no se contradice. No, la Biblia no se contradice. Y está el contexto de la fe. El contexto de la fe. Pero aquí entra en juego algo muy importante, y es la manera en que nosotros entendemos la palabra de Dios. Porque resulta que la palabra del Señor que nos fue dada, inicialmente tiene un significado que es teológico.
un significado que es teológico. Pero yo ese significado teológico, si no lo busco de la manera correcta, que es la manera literal, ¿verdad? Puedo espiritualizar la palabra del Señor. Y pretender que la Biblia diga, y es como buscar, no se quede debajo de las piedras. Pretender que la Biblia diga lo que no dice. Entonces la Biblia tiene un significado teológico. La Biblia puede tener un significado espiritual o alegórico, como lo ven algunos. Y la Biblia tiene un significado práctico. Tiene un significado práctico. En la Biblia hay verdades que tenemos que convertirlas en principios de vida. Y esos principios los llevamos a la práctica. Llevamos a la práctica. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la palabra del Señor? La entendemos de manera literal. La Biblia es un libro literal. Y usted tiene que leerlo. Y de paso, la Biblia es un libro que contiene historia. Cuando usted va a la historia de la Biblia, ¿cómo tiene que leerlo? Un libro histórico. Como se lee cualquier libro de historia. Solo que hay una gran diferencia. Esta es la historia de Dios. Amén. Y en ella hay encerrada una verdad teológica. Una verdad teológica primaria que fue dada para alguien en particular. Pablo escribió a los romanos. Las verdades que están en la epístola a los romanos, ¿a quiénes fueron escritas? A los romanos inicialmente. ¿Que tienen aplicación para nosotros? Sí, por supuesto que sí. Pero la epístola de Pablo a los romanos inicialmente fue escrita a los romanos. Y hay una verdad que Pablo quiso transmitir. Esa es la verdad que tenemos que conseguir. Esa es la verdad teológica. Para eso vamos a tener que valernos. Algunos tienen el privilegio de conocer los idiomas bíblicos. Gracias a Dios por eso. Otros no tenemos ese privilegio. ¿Qué utilizamos para entender la palabra del Señor? Bueno, las herramientas que Dios nos ha dado, hay muchas herramientas. Pero hay una herramienta que quizás es la herramienta principal de la cual vamos a tener que depender todos. Y es que si Dios no nos revela, ¿verdad? Si Dios no nos revela a nosotros en nuestro conocimiento el verdadero significado de la palabra del Señor, por mucho griego y hebreo que conozcamos, y por muchas herramientas que tengamos, no vamos a entender la palabra del Señor. No vamos a entender la palabra del Señor. Y se lo voy a explicar, hermano, con un ejemplo. Y aquí me voy a empezar a detener un poquito. Yo lo he explicado a los hermanos antes. Esto de entender la palabra del Señor de manera literal. Porque yo sé que hay algunos de ustedes, y miren lo que les voy a decir, hermano. Y algunas veces, pues mi manera de decir la cosa, como que, a veces como que no, a algunos no les agrada. Bien, miren. A lo mejor algunos de ustedes consideran a los de sus solos sus hermanos en Cristo. Yo no los considero mis hermanos en Cristo. Para mí no son mis hermanos. No son. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir una de las razones por las cuales yo creo que es así. Vean algunas de las cosas que creen los de sus solos. Los de sus solos dicen lo siguiente. Ellos dicen, Dios es el Padre, ¿verdad que sí? Nosotros también lo creemos. Eso se llama moralismo. Dios es el Padre, ¿verdad que sí? Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre. Pero resulta que en la Biblia solamente nosotros conseguimos un solo texto, uno solo, que se refiere a Jesucristo como Padre. Y está allá en Isaías, cuando dice, el Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando uno va al contexto, ¿verdad?, entiende que no se refiere a padre y a hijos, en el sentido de nuestra relación con Dios como Él, nuestro Padre y nosotros sus hijos. No se refiere a eso. Pero resulta que es un solo texto, uno solo nada más. Uno solo. Y ese es uno de los textos que ellos utilizan para afirmar lo que ellos creen. Pero no basta allí. Miren otra cosa que creen ellos. Ellos dicen que Dios tiene un nombre. Y el nombre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque lo conseguimos en la fórmula bautismal cuando el Señor Jesucristo dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, nosotros no conseguimos que nadie lo haya hecho así. La Biblia registra que la gente era bautizada en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el nombre del Señor? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que ellos no creen que hayan tres personas dentro de la divinidad, sino que son modos. Cuando Dios requiere ser el Padre, es el Padre. Cuando Dios requiere ser el Hijo, es el Hijo.
Cuando Dios requiere ser el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Eso es lo que yo creo. Pero van más allá. Vean lo que ellos dicen. Ellos dicen que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y una humana. ¿Verdad? Más, muchos de nosotros también lo creen así. Ellos dicen lo siguiente, que cuando nosotros conseguimos en la Biblia al Hijo interactuando con el Padre y al Padre interactuando con el Hijo, no es más que la naturaleza humana hablando con la naturaleza divina. Piensen un momentito, hermano. El Señor Jesucristo en la cruz. Vean lo que ellos dicen. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era Dios hablándole al hombre. La naturaleza humana del Señor hablándole a la naturaleza divina. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la palabra del Señor de manera literal, sino de manera alegórica, de manera espiritual. En mi Biblia, los invito, si tienen oportunidad de hacerlo, que lo hagan. Yo he agarrado el Nuevo Testamento. Y estoy marcando con una llave, doble llave. Le voy a leer este versículo porque aquí comienza, dice. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Usted va a conseguir en este evangelio 25 veces, 25 textos bíblicos donde hay una relación entre una persona que se llama padre y una persona que se llama hijo. Solamente en este evangelio. Bien, voy un poquito más adelante y llego al evangelio de Juan, que es el que más llama la atención de todos. En el evangelio de Juan, por eso lo van a ver marcado, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 180 veces. En el evangelio de Juan, 180 veces nosotros conseguimos a dos personas interactuando. O sea, el padre con el hijo o el hijo con el padre. Y más específicamente, hermano, se los voy a buscar, a leer. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 25 veces. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, nosotros conseguimos expresiones como la siguiente. Voy a coger uno al azar. Versículo 5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si ese no es el significado, el literal, ¿qué significa eso? No es una persona hablando con otra. Sí, ¿qué significa? Entonces el Evangelio es demasiado oscuro. Es demasiado oscuro. Hermano, y son más de 400 textos que por lo menos todavía no he terminado, que ya llevo marcados, donde aparece interactuando una persona con otra persona. Una se le conoce como padre, la otra se le conoce como hijo. Si no son dos personas distintas, ¿qué significa? Entonces, ¿dónde la Biblia es literal y dónde es espiritual? ¿Dónde termina lo espiritual? ¿Dónde comienza lo literal? Entonces tenemos un libro que puede decir cualquier cosa. Pero resulta que este no es un libro que dice cualquier cosa. Este es un libro que tiene una verdad teológica. Una verdad teológica que fue dada inicialmente a una persona o a un grupo de personas. Y tenemos que entenderlo de manera literal. Por eso les estoy diciendo, porque resulta que la palabra parucía, que significa presencia, y la palabra apocalipsis, que significa revelar, va a necesitar en algunos momentos el contexto para determinar qué es. Si es antes de la gran tribulación o si es después de la gran tribulación.
La última palabra es la palabra epifanía. Dice, la tercera palabra usada para hacer referencia al retorno de Cristo es epifanía. Una palabra también compuesta, epi y fanes. La raíz que significa traer a la luz, hacer brillar, manifestar. Esa es la raíz. O sea que la raíz de esta palabra significa traer a la luz, hacer brillar, manifestar. Dice, la adición de la preposición le da un significado intenso. Es usada para referirse a la primera venida de Cristo a la tierra en su encarnación. Dice, en Lucas 1:79. Lucas 1:79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Significa brillar. ¿Qué significa la palabra epifanía? La luz. Dar luz. Exactamente. Dice que la palabra significa traer a la luz, hacer brillar, manifestar. En primera Timoteo 1:10, o creo que es Tesalonicenses. Yo creo que a Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Sí. Bien. Dice, cuando se usa para indicar el retorno de Cristo, o sea, la venida de Cristo, hay dos ocasiones en que se refiere al traslado de la iglesia y dos ocasiones en que parece referirse a la segunda venida de Cristo. Vuelvo y repito, hermano, para que estemos claros. La venida del Señor. La Biblia utiliza estas tres palabras para definirlas. La palabra parusía, que significa presencia. La palabra apocalipsis, que significa revelar. Y la palabra epifanía, que en verdad lo que significa es manifestar, o sea, manifestación de gloria. La manifestación de gloria. Como, al igual que las otras dos palabras, algunas veces se refiere a la venida antes de la gran tribulación y algunas veces se refiere a la venida después de la gran tribulación. Más adelante lo vamos a entender. Ahorita se entra un poquito así como, pero más adelante lo vamos a entender. Bien. Bien. Para mostrarles un ejemplo de esto, vamos a buscar unos textos. Primera Timoteo 6:14. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece la palabra epifanía. O sea, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que eso se refiere a antes o después de la gran tribulación? Vuelvo y le repito el texto. Primera Timoteo 6:14. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hay otro texto. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿A qué se refiere? Es la misma palabra, la palabra epifanía. ¿A qué se refiere? ¿Antes o después? Bien. ¿En qué se basan ustedes para decirlo? Vean los contextos. Yo me baso que por lo menos el título del capítulo 2 dice enseñanza de la sana doctrina. Y para nosotros estar en la enseñanza de la sana doctrina tenemos que estar todavía acá, antes de la aparición, antes de la gran tribulación. Segunda Timoteo 4:8, vamos a leerlo. Dice, 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ajá. Eso es antes de la gran tribulación o al final de la gran tribulación. ¿Ven que tenemos que ir al contexto para poder entender? ¿Verdad? Entonces ven como algunas veces se refiere a antes y otras veces se refiere a después, antes de la gran tribulación, y es la misma palabra. Y son las mismas tres palabras, la palabra parusía. ¿Qué significa la palabra parusía? La presencia. Presencia.
¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Revelar. ¿Y qué significa la palabra Epifanía? Manifestar en gloria. Manifestar en gloria. Entonces vean ustedes, hermanos, lo que significan estas tres palabras en conjunto. Estas tres palabras en conjunto. Bien. Dice, estas palabras, por lo tanto, enfatizan tres grandes hechos en relación con la segunda venida. Primero, Cristo estará visiblemente presente. Amén. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Cuál es el texto base que estamos utilizando para estos estudios? Primero, los Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Qué dice allí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No viene ni Gabriel ni Miguel. Allí, aunque allí dice que con voz de arcángel, ya vamos a entender qué significa eso. Pero no viene ni Gabriel ni Miguel por la iglesia. Viene el mismo. Viene él mismo. Él mismo. Dos. Su gloria se revelará plenamente. Pero ¿a quién se revelará? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, todo ojo lo verá. Bien. Por consiguiente, su gloria se revelará plenamente y él mismo se manifestará plenamente. Entonces tenemos tres cosas. La presencia del Señor, ¿verdad? Plenamente. La física. La revelación del Señor y su manifestación en gloria. Eso es el arrebatamiento. Lo que pasa es que nosotros relacionamos el arrebatamiento, ¿saben ustedes con quién? Con nosotros. Y no con el Señor. Amén. ¿Para nosotros qué es? Para nosotros es, para los muertos, resurrección. Y para los vivos, transformación. Para ambos grupos, arrebatamiento. ¿Verdad? Pero para el Señor, ¿qué es para el Señor? La manifestación de su gloria. La manifestación de su gloria. Bien, de esto es de lo que vamos a estar hablando. La semana que viene les hablaré acerca de algunos antecedentes que hay en la misma Biblia acerca de lo que es trasladar a una persona de un sitio a otro. Vamos a estudiar cada uno de los textos bíblicos donde se habla acerca de esto. Vamos a ver que la posición que yo les estoy presentando tiene sus complicaciones, porque no todos creen lo mismo que creemos nosotros. ¿Verdad? Y vamos a definir los términos que están en el texto principal. Y quizás lo más importante de todo esto, y le digo esto para finalizar, para que se preparen. Porque hay una parte que le he llamado preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Yo le pregunto. Raspado. Si tuviera una pregunta que hacerme a mí, hermano, con respecto al arrebatamiento, ¿qué me preguntaría? Con respecto al arrebatamiento, sí, ¿qué me preguntaría? Le voy a poner un ejemplo. Si yo fuese uno de ustedes y fuese otro que tuviese que yo le preguntaría lo siguiente: ¿qué va a pasar con las mujeres embarazadas? ¿Qué va a pasar con las mujeres embarazadas? Buena pregunta, ¿verdad? Sí, pero que no se puede ir a una mujer que no es creyente. Voy a ser más específico. Voy a ser más específico. ¿Qué va a pasar con las mujeres embarazadas no creyentes? Yo digo que va a pasar más que no con su hijo. Qué buena Esa es una pregunta que quisiera que hicieran el día que lleguemos a esta parte de preguntas y respuestas. Señor Osvaldo.